Buena tarde, distinguidos compañeros estudiantes. Qué gusto saludarles. ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Buenas tardes, Sí, licenciado. licenciado. Bien, mucho gusto. Bueno, me atrasé un poquito, pero estamos bien, estamos bien. Somos compañeros estudiantes porque acuérdense que el que no estudia cada día es menos abogado, ¿verdad? Y porque existen varios cambios, que se reforman leyes, se modifican, etcétera. Entonces uno debe estar al tanto de esos cambios y por eso es que somos compañeros estudiantes. Sean bienvenidos al curso de Derecho Procesal Penal 2. El día de hoy teníamos planificado siempre analizar esa prevención policial que con las disculpas del caso pues no llegó de buena manera a cada uno de ustedes, pero por lo menos tienen la idea de lo que es una prevención policial. Creemos que es algo reciente, ¿verdad? Sobre un caso concreto, es algo real, ¿verdad? Pero obviamente ustedes pueden omitir nombres de personas que se encuentran dentro del proceso. La idea es que ustedes tengan conocimiento de cómo se ventila una primera declaración, cómo se califica ese tipo penal o los tipos penales que pueden, ¿verdad? De acuerdo a las actuaciones que se dan de manera ilícita y entonces estas personas pues son puestas a disposición del juzgado o contralor. Ahora bien, creo que si no estoy mal, platicamos en cuanto al tipo penal con los compañeros y compañeras que tenían el último número de su número carnet con terminación par. ¿Es correcto? Sí, licenciado. Bien, muchas gracias. Entonces, a todos las compañeras y compañeros que terminan con su número de carne, termina con número impar, les rogaría, yo no les rogaría, los insto, porque el derecho penal es participativo, debemos quitarnos ese miedo escénico, el no hablar, porque en audiencias uno representa a sus clientes, representa a las personas que lo contratan, entonces todo esto ustedes poco a poco lo van a ir asimilando. Es mentira que un abogado no se ponga nervioso, es mentira que un abogado no le, como decimos coloquialmente, no le tiemblen las piernas en una audiencia de primera declaración, una audiencia de audiencia intermedia o un inicio o desarrollo de un debate. Esto conlleva ciertos grados de dificultad y solo imaginarse que está bajo la responsabilidad de uno, la libertad o no de una persona. Obviamente, siempre tomando en consideración el cúmulo de evidencia que tenga esta persona, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente es de controlar estos aspectos que tienen mucho que ver con los nervios, controlar esos nervios cuando se desarrolla algún tipo de audiencia. Sí. En este caso, pues ustedes, si a alguien de ustedes les gusta el derecho penal y se van a buscar esa área para desarrollarse, pues es muy bonita, pero mantiene también ese grado de dificultad, como todas las áreas del derecho penal. Entonces, compañeros, compañeras, ¿qué opinión les merece a ustedes, a los que tienen terminación impar en sus carnets? ¿Qué opinión les merece en cuanto a esa defensa, en cuanto a permítame un momentito, te devuelvo la llamada, estoy dando clases, ¿oíste? En una hora, por favor. Gracias. Sí, perdón. En cuanto a la defensa, ¿verdad? Vuelvo a repetirles, ¿qué opinión les merece en cuanto a la defensa? O sea, si los compañeros y compañeras dieron su punto de vista en cuanto al tipo penal que encuadra en estas acciones, ¿qué opinión les merece a ustedes si hay elementos suficientes para ligar o no a proceso a estas personas? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Y platiquémoslo, para eso estamos. Si tienen alguna duda, pregunten, porque realmente esto se da día a día en las audiencias, en instancia, en turno de primera instancia, porque esto es una flagrancia, este es un delito flagrante, ¿verdad? Entonces, compañeros y compañeras, los escucho.
A ver, compañeros, ¿me escuchan? Sí, licenciado, sí se le escucha. Muy bien. No sé si no me lograron captar lo que quiero o les estoy preguntando. Saben, en este momento es para analizar esa prevención policial y es un caso concreto, un caso real, ¿verdad? Y obviamente, pues algo así será su examen. Por eso les digo que es el momento para que ustedes se desarrollen. Si no entienden algo, para eso me tienen, para que yo les vuelva a explicar. Y caso contrario, pues una prevención policial, así es esa situación reviste y debe tener modo, tiempo y lugar, ¿verdad? Por eso les digo, ya nos hicimos la idea de encuadrar el delito como una actividad pura de investigación del Ministerio Público. Ahora hagámonos la idea de ver la posibilidad de que no sean ligadas a esas personas porque posiblemente falte alguno de los medios o posiblemente que no se establezca modo, tiempo y lugar. Por eso les digo, es importante que participen y si nos equivocamos, para eso estamos, para enderezar la página. No se preocupen por eso. Pero sí, soy del criterio que deben opinar, deben participar. Bueno, evidentemente los compañeros y compañeras o no le pusieron interés a la prevención o quizás no la logran entender. No se preocupen, pero si es lo primero, pues qué lamentable. Ahora si es lo segundo y no lo logran entender, para eso me tienen a la orden. Pero si no tienen o no, dígame Ana, estamos para eso. Dígame Ana Leticia, mucho gusto. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Es que en mi caso, realmente intenté leer el documento de las dos formas, por las fotos que habían enviado y por la forma escaneada, pero no le logré como que entender mucho porque hay palabras, bueno, casi que la mayoría de palabras que no se logran distinguir. Ok, Entonces, lo único que pude captar es de que, pues, efectivamente las personas los encontraron, o sea, iban con, no armas, sino que ¿cómo se me olvidó la palabra? Los utensilios para realizar todo el proceso de agronomía y así, que obvio, para mí sí sería un motivo, una prueba para poderlos, pues, ponerle para detenerlos. para ligarlos al proceso posiblemente. Muy bien, muy Exactamente. bien. Ajá, perfecto, perfecto. Gracias, Ana Leticia, y con las disculpas. Por eso le digo, les ofrezco una disculpa. A ver, los demás compañeros que quieran participar, háganlo, claro. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto, y compañeros también. En cuanto al Gracias. caso, bueno, tomando en cuenta que está algo borroso, como dicen los compañeros, pero yo recuerdo que usted mencionó, bueno, cuando leyó el caso, que decía que a estas personas las habían aprendido inflagrantemente porque, En flagrancia, ajá. exacto, sí, perdón, porque existe o digamos como evidencia están los objetos que utilizaron para ellos poder entrar a la finca, ¿verdad? Y todo lo que se utilizaron para derribar el muro y todo eso. Entonces, para mí estos serían los medios de convicción que se necesitan para intimar los hechos. Y dado que también con la declaración de la policía, porque me imagino que ellos tuvieron que haber dicho el tiempo, el modo, el lugar, ¿verdad? De cuando los aprendieron. Entonces, para mí que sí se podía ligar a proceso. Ahora lo que yo sí no entiendo es, digamos, desde mi punto de vista, yo como abogada defensora, ¿cómo podría yo defender? Porque claramente están siendo ligados, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que yo no entiendo de cómo podría yo defender a estas personas. Porque, digamos, aquí me estoy poniendo yo en el lado de como fiscal del Ministerio Público, ¿verdad? Teniendo, Excelente. teniendo ahí se me fue, los elementos de convicción para poder ligar. Pero la segunda sí, esa sí no entiendo cómo podría defenderlos. Ese es mi Perfecto. comentario. Perfecto, Cintia, muy amable. ¿Alguien más? Compañero Luis.
Sí, buenas tardes, licenciado. Yo estoy de la parte contraria, del abogado defensor, y como se hablaba, creo que la clase pasada, que decían que el delito era usurpación y usurpación agravada, entonces creo que llegué a la mitad porque me faltó en el delito de usurpación agravada, porque creo como abogado defensor, si logro determinar que las personas es primera vez que cometen el delito, siento que eso daría puntos a que el juez y el fiscal dijeran, ah, bueno, o sea, es la primera vez que está cometiendo un acto es impunable a un delito, entonces creo que se podría tomar en cuenta eso, y creo que tal vez para usurpación se podría utilizar el criterio de oportunidad en el artículo 25 del Código Procesal Penal, que es el artículo 25, numeral 3, que habla que los delitos de acción pública que no rebasen prisión superior a 5 años. Entonces, creo que puede estar determinadamente en el de usurpación, que podría tal vez yo proponer eso, que le dan un criterio de oportunidad para cancelar la persecución penal, utilizando este artículo, el 25 numeral 3, pero ya en el de usurpación agravada creo que pasa a 6 años de prisión, entonces el límite del criterio de oportunidad en el inciso número 3 es de 5 años, entonces esa parte sí traté de rebuscar y no encontré otro, solo no sé si estaría bien. Excelente, Tengo esta excelente, duda de Luis. la usurpación agravada. Ah, no, hombre, ahí usted de una vez nos está dando solución para cobrar los honorarios, Luis Muñoz. Gracias, Lick. Excelente, excelente punto de vista. ¿Alguien más? Sí, la escucho, Alison. Buenas tardes, licenciado. Yo también vi el de criterio de oportunidad, pero me llamó también la atención la de suspensión condicional de la persecución penal en el artículo 27. Ya que como ellos cometieron el delito de usurpación, tendrían que reparar el daño cometido para que se les pudiera dar la suspensión condicional, ¿verdad? Muy bien, excelente, muy agradecido por su punto de vista. Excelente. ¿Alguien más? Buenas tardes, Lick. Mucho gusto. Dígame, Gabriel. Con respecto a la usurpación, Lick, por ejemplo, ellos tenían, digamos, herramientas que se pueden usar como objetos, digamos, como armas, ¿no? Entonces, cuando se da un criterio de oportunidad, no tendría que haber violencia, pero si ellos cometieron violencia, yo como abogado no podría, digamos, pedir el criterio de oportunidad, puesto que se utilizó la violencia. Si hubiese sido una usurpación en donde no hay ningún tipo de violencia, posiblemente podría yo pedir el beneficio ese de la medida beneficio judicializadora. Exacto, pero excelente. El problema es que digamos, cuando hay flagrancia, digamos, y no hay una ley especial, ¿qué voy a hacer ahí entonces? Esa es mi pregunta. Si digamos, me están diciendo que son 6 años de prisión inconmutables, entonces prácticamente me están diciendo que no hay o sea, no puedo ni pagar, no puedo pedir ningún beneficio, o esto se platica, digamos, o esto depende, como dijo la compañera, de si una persona es por primera vez que comete este delito o esta falta. Es un delito primario, ¿verdad? O sea, primera vez que cometen un delito. Entonces esa es mi duda, si uno puede pedir esos beneficios invocando que es primera vez que la persona comete ese delito, aunque digamos haya existido la flagrancia, ¿verdad? Gracias, Lick. Sí, excelente. Muy bien, esos criterios y esos análisis son importantísimos. Muy bien. ¿Alguien más? Yo podría preguntar si estas personas tienen otros bienes o realmente están desposeídos, ¿verdad? Porque realmente ahorita no hay ningún programa de vivienda para que esté funcionando. Podría apelarse un poco a eso, aunque sí entraron con violencia. Interesante. Pero sí podríamos saber la condición de que el Estado debe de proveerle por lo menos condiciones de vivienda, ¿verdad? Que son necesidades humanas y básicas. Entonces, si realmente ellos pueden demostrar carencia de bienes y que realmente lo hicieron de alguna forma por necesidad, se podría de alguna forma tal vez apelar, aunque sí trabajaron violencia. Entonces ahí no sé cómo se podría plantear.
Muchas gracias. Sí, pues bajo un estado de necesidad, ¿verdad? Eso lo tipifica el Código Penal. Muy bien, excelente, muy importante. No dudo que van a haber muy buenos argumentos en su momento. Van a ser algunos de ustedes o muchos de ustedes muy buenos penalistas. Adán, lo escucho. Bueno, Lick, miren, voy a dar aquí una pequeña opinión, ¿va? De lo que estaba leyendo y pues voy a hablar sin saber, pero bueno, dice que usted me corrige cualquier cosa. No, Primero, con el artículo 257, que es el de usurpación agravada, sí se podría realmente imputarlo, porque al final de cuentas los agarraron en flagrancia y por ende pues es muy difícil defenderlos en ese aspecto. Yo estaba viendo que realmente sí se podría al menos considerar que al menos ese delito usted me corrige si lo estoy diciendo bien o... Se subsume. Se subsume, pero se realizó en grado de desistimiento, porque primero no lograron entrar todavía a la finca, o sea, le hicieron daño al daño perimetral y todo, pero como tal no hubo una usurpación que dijera que ellos lograron entrar y apoderarse al menos del territorio de la finca La Barrera. Segundo, del artículo 393 o 393 que habían mencionado acerca de intimidación pública agravada, ¿verdad? Que era un posible artículo, delito que se les podía imputar. Ese no se puede aplicar porque realmente los delitos que dentro de los cuales está regulado el artículo 393, que son los delitos contra el orden público, tiene que ser un daño contra el patrimonio público, contra un bien del Estado, y la finca La Barrera no es un bien del Estado, es un bien privado. Entonces realmente el artículo 393 no se podría aplicar en este aspecto, porque si bien sí hubo realmente esta intención de infundir temor y de utilizar estas bombas, aquí lo anoté, déjenme ver, estas bombas incendiarias, realmente no podemos aplicarlo porque la finca La Barrera, a menos que se demuestre que era propiedad del Estado, pues no se está dañando ese tipo de bien. Entonces, son las dos observaciones que yo considero que podrían de alguna manera defender a las 15 personas que fueron capturadas en flagrancia, ¿verdad? Pero no sé, usted corrígeme. Perfecto. Ajá. Gracias, Adam, Franco, muy amable. Bien, muy bien. Quiero felicitar tanto a los compañeros y compañeras que emitieron su opinión en cuanto al tipo penal o los tipos penales que encuadrarían en las acciones de las personas, de las 16 personas que se encuentran sindicadas. Y también felicitar a cada uno de ustedes que el día de hoy emitió su punto de vista, inclusive ya adelantándose al tema de solucionar el conflicto a través de una medida desjudicializadora, a través de buscar el beneficio de inclusive de un criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, que también está contemplado, el 25 el 25 del Código Procesal Penal establece el criterio de oportunidad y el 27 del mismo Código Procesal Penal establece los parámetros de una suspensión condicional de la persecución penal e inclusive puede darse un procedimiento específico, puede ser el de procedimiento abreviado, ¿verdad? Eso se encuentra establecido en el artículo 465 del Código Procesal Penal. Y lo que está de moda, ¿verdad? Que fue creado para, bueno, no me crean a mí, pero ustedes analicen lo de la aceptación de cargos para beneficio de un grupo específico, pero también es tácito que delitos pueden gozar de ese beneficio del perdón de la mitad de la pena, ¿verdad? Y tal vez solicitar más adelante el beneficio de una aceptación, o sea, un procedimiento especial de aceptación de cargos. Pero entonces, entrando en materia en cuanto a esa argumentación de un abogado defensor previo a emitirlo, voy a escuchar a Catherine. Catherine, ¿usted quería decir algo? Sí, licenciado, solo quería preguntar si en esta etapa se pueden pedir o no sé cómo decirlo, medidas sustitutivas. Interesante. Oh, es un punto medular. Excelente. Muy bien. Bien. Bueno, ya tenemos los dos tipos penales, adelantamos, inclusive quiero manifestarles que yo ahí no fui abogado defensor, sí soy más
tengo más trabajo como abogado defensor, pero aquí yo fui abogado director, ojo con esto, cuando uno es abogado de un querellante o una persona que solicita ser querellante adhesivo dentro de un proceso, o desde el inicio de un proceso, el abogado no es un abogado defensor, es un abogado director. Entonces, en este caso yo fui abogado director de los querellantes adhesivos, y estuve del lado del ente investigador, e inclusive pues habían algunos abogados, ¿verdad?, que son litigantes, igual que mi persona, que estaban en la parte contraria de los sujetos procesales. Sin embargo, es importante analizar tanto los tipos penales como también la defensa, qué argumentación puede dar la defensa en cuanto a estos hechos acaecidos en esa fecha, ¿verdad? ¿Qué debemos establecer en una prevención policial? Modo, tiempo y lugar. Entonces, para eso está la prevención. En este sentido, establece cuándo fue, ¿verdad? Establece que fue el día 17 de enero del año 2023, establece a qué hora fue, ¿verdad? Y también establece dónde fue. Así también, eso es en cuanto al tiempo, ¿verdad? En cuanto y también al lugar. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué los detuvieron? En cuanto al modo, ¿por qué fueron ellos detenidos? Porque estaban realizando actividades de carácter ilegales. Y en este caso, sí, efectivamente, cuando hay un grupo de personas de más de, bueno, la ley es bien clara, ustedes han leído los tipos penales, de más de cierta cantidad de personas, ustedes ya ahí tienen a bien su código penal, entonces podrían encuadrar en uno de los delitos que fueron ellos objeto de estar ligados a proceso. En este caso, ellos como grupo intentaban ingresar, sin embargo, para ingresar existía un portón y el cual ellos sabían que ahí no los iban a dejar ingresar, pero en la parte de adentro parece que habían cómplices. Por eso es bueno analizar una prevención policial. Y fíjense que acá, si bien es cierto, es un poco deficiente en cuanto a que yo se los envié algo borroso, lo que querían yo es que ustedes tengan la idea de cómo va plasmada una primera noticia policial. Y esto debe sustentarse con esos elementos o medios de convicción que pueden más adelante convertirse en medios de investigación. Pero en la primera declaración, en una primera declaración por flagrancia, por encontrar a las personas cometiendo X o Y delito, ¿verdad? Entonces, estas personas pueden ser objeto de ser detenidas por las acciones cometidas. Y en este caso, creo que hablamos el día de anteayer, el día martes, de que hubo un agente de la Policía Nacional Civil que señala a una persona. Y esa persona que es señalada de tirar ese objeto tipo incendiario, pero a la vez explosivo. Porque yo creo que aquí debemos utilizar la sana crítica para analizar no solamente los jueces, sino que también los abogados defensores. Porque utilizar el sentido común y también la lógica. ¿Por qué? Porque bueno, yo no sé si ustedes tienen conocimiento de lo que son las botellas, donde tienen, no sé si gasolina o algún otro corrosivo que puede ser objeto de explotar y que le ponen en una mecha. Efectivamente esto ya es una especie de formar una especie de bomba incendiaria. Ahora bien, ¿será que una bomba incendiaria de una botella ¿qué les puedo decir? Gasolina y de una mecha y es tirada a una valla perimetral, en este caso es concreto, si no estoy mal, y que lo bote? Tuvo que haber sido algo más fuerte. Es por eso le digo que debemos utilizar la sana crítica. Es por eso que debemos analizar que pudo haber sido algo más fuerte, ¿verdad? Entonces acá, como muy bien analiza un compañero en cuanto al tipo penal contenido en el artículo 393, ¿verdad? El cual establece que efectivamente, déjenme ver, vamos a analizarlo más detenidamente. A ver.
393 que establece la intimidación pública agravada. ¿Qué establece ese artículo? Si los hechos comprendidos en el artículo anterior, estamos hablando de lo que es la intimidación pública, y estos forman parte de los delitos contra el orden público, como menciona efectivamente el compañero. ¿Quién para infundir, como establece el artículo 392, intimidación pública, quien para infundir temor público, causar alarma o suscitar tumultos o desórdenes, haga estallar petardos o cualquier otro artefacto análogo, o utilice materias explosivas, o amenazare públicamente con un desastre de peligro común. Pero ojo con este, o amenazare públicamente con un desastre de peligro común, será sancionado con prisión, y ahí establece cuánto, ¿verdad? De 2 años. Pero, ¿por qué se agrava? Eso lo establece el artículo 393. Y establece que intimidación pública agravada, si los hechos comprendidos en el artículo anterior se cometieran en una reunión numerosa de personas, o como incendio, estrago o de cualquier otro desastre o calamidad, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Vean, se habla de una cantidad determinada en la prevención policial. ¿Qué pasa con la prevención policial? Ellos establecen que son aproximadamente 40 personas. ¿Ya? Entonces, al analizar el delito de intimidación pública agravada, si bien es cierto, son delitos de orden público, también lo es de que si producen algún desastre, un peligro, inclusive un incendio, un estrago. La pregunta es, si derriban una valla perimetral de aproximadamente, si no estoy mal, al leerla, no sé si está en la prevención, pero dice aproximadamente unos 30 metros de muro perimetral. Entonces, esta prevención policial va a llegar también con medios idóneos, por ejemplo, fotogramas, quizá inclusive hay un video, porque había un video de la municipalidad en la cual se establece cómo se da. Entonces, la pregunta es, ¿encuadra o no en el delito de intimidación pública agravada? Bueno, no para todos. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas, ¿verdad?, que están con la intención, como dice la compañera Telma Gamarro, de ver si invaden para obtener un bien inmueble por el mismo estado de necesidad, porque posiblemente no tengan dónde vivir. Si bien es cierto esto, ellos tratan de ingresar a dicho lugar, pues me imagino que lo tuvieron que haber planificado con anterioridad. Ahí se da el dolo, ¿verdad?, la intención de querer ingresar. Pero ojo con esto, para que ellos quieran ingresar a un lugar que está con muro perimetral, la pregunta es sencilla. ¿Por qué quieren entrar si ya esto ya se considera que es privado, ¿verdad? Es privado. Sin embargo, también hay personas que ya habían ingresado al lugar y habían tomado posesión de algunos bienes que todavía no han tenido los ya adjudicatarios, o bien las personas que tenían derechos sobre esos lotes. Entonces ya había un contubernio, tanto con personas que ya estaban dentro de ese residencial, con las que estaban prácticamente tratando de ingresar y que no se les podía dejar entrar. Bueno, al derribar ese muro, definitivamente hay que individualizar, pero el derecho penal es individualista. En este caso, menciona este delito de intimidación pública agravada, la cantidad de personas, y da todos los verbos rectores, y establece también que es esa reunión numerosa de personas con ocasión de incendio. ¿Se dio un incendio? Sí. Hay cámaras que tomaron ese fotograma, o hay cámaras o fotogramas que toman esa evidencia. Sí los hay. Entonces, ahí se encuadra, lamentablemente, pues, encuadra el delito de intimidación pública agravada por los verbos rectores del delito en sí, no única y exclusivamente para delitos contra el orden público. Otra circunstancia que agrava esta situación, una circunstancia agravante, es de que las personas que viven en ese residencial son personas que son jubiladas
o personas que tienen problemas de salud y que fueron beneficiados como trabajadores o ex trabajadores del Ministerio de Finanzas Públicas. Y al determinar a dónde y a quién pertenece el Ministerio de Finanzas Públicas, nos retrotraemos a el organismo ejecutivo. En cuanto a los ministerios, ustedes saben perfectamente de cuántos ministerios consta la cartera, ¿verdad? La cartera del organismo ejecutivo, y dentro de ellos está el Ministerio de Finanzas Públicas. Entonces, quienes tenían derecho a tener esa posesión de esos lotes eran ex trabajadores o algunos que todavía son trabajadores del Ministerio de Finanzas Públicas a través de un sindicato, que está organizado para obtener ciertos derechos hacia ellos mismos como sindicato. Entonces, aquí también se da ese verbo rector de que si es a través de un delito contra el orden público, tomemos en consideración que efectivamente son trabajadores y extrabajadores de un organismo del Estado, ¿verdad? Del Ministerio de Finanzas Públicas, del organismo ejecutivo. Entonces, les repito, el juez al emitir su resolución considera que no puede ligarse a proceso a todas las personas por el delito de contenido en el artículo 393 del Código Procesal Penal, pero sí liga a proceso a una persona que un agente captor, un agente de la Policía Nacional Civil establece que observa a esta persona vestida de cierta manera y lo reconoce que es la persona que tira esa bomba incendiaria, no solo incendiaria, sino que tuvo ese como resultado casi derribar ese muro perimetral. Ahora bien, ¿cómo es que ellos dan con tratar de botar ese muro? Bueno, la intención es ingresar, ¿verdad? Y tomar posesión de ciertos bienes. Pero entonces, por esa bomba incendiaria que envía que esta persona tira, a él únicamente lo ligan a proceso por el delito no únicamente, a él adicionalmente lo ligan a proceso por el delito de intimidación pública agravada, contenido en el artículo 393 del Código Procesal Penal. Pero a las otras 15 personas, porque son 16, o incluyéndolo al, serían a las 16 personas, de forma muy objetiva, ¿verdad? El Ministerio Público encuadró el delito en el artículo contenido en el artículo 256, valga la redundancia, usurpación. ¿Y qué establece? Comete delito de usurpación quien con fines de apoderamiento o aprovechamiento ilícitos despojare o pretendiere despojar. Ojo con esto. Por eso les digo, ustedes tienen que analizar cada tipo penal y aquí entonces dice quien despojare o que tuviera la intención de despojar, o sea, que tuviera esa intención de querer despojar, ya este delito encuadra, o sea, este tipo penal encuadra, porque ellos, la intención que tenían era de apoderarse o tomar en posesión cada uno de esos bienes que todavía algunos pues, no tenían en posesión. Entonces, acá se da esa pretensión de despojar a otro de la posesión o tenencia de un bien inmueble o un derecho real constituido sobre el mismo o quien ilícitamente con cualquier propósito invada u ocupe un bien inmueble. Entonces aquí es suficiente con pretender despojar y por eso las personas al ser capturadas fueron ligadas a proceso por el delito de usurpación. Ahora bien, vean, establece también que la permanencia en el inmueble constituye flagrancia de delito y establece que la policía, el Ministerio Público o el juez están obligados a impedir que los hechos punibles continúen causando consecuencias ulteriores, ordenándose o procediéndose según corresponda al inmediato desalojo. Bueno, eso se da, pero conste que aquí ya estábamos en un hecho flagrante, ¿verdad? Entonces, a partir de este momento se iban a dar esos verbos rectores. Sin embargo, fue por usurpación agravada contenida en el artículo 257 del Código Procesal Penal, y es el cual establece lo siguiente. ¿Qué establece el inciso B?
El inciso B establece cuando él o los usurpadores se mantengan en el inmueble por 3 días. Y según parece, las personas ya estaban reunidos con tiempo anterior para tratar de ingresar, que establece el inciso D. Cuando el hecho se lleve a cabo mediante hostigamiento, desorden, violencia, engaño, abuso de confianza, clandestinidad o intimidación. Bueno, aquí ellos provocaron violencia y también provocaron desorden. Y el inciso E, cuando se cause cualquier tipo de daño. Aquí establecemos que botaron un muro perimetral. Entonces, el delito de usurpación es subsumida a el delito de usurpación agravada. Entonces, no se dan por dos tipos penales, sino que solamente por el delito contenido en el artículo 257. Pero no porque yo quiera que sea de esa manera, sino porque el tipo penal encuadra y por las acciones que tomaron las personas, que eran más de 40, y que por ello es que encuadran ese delito de usurpación agravada. Entonces, esto es en sí una resolución que da, por así decirlo, un juez en base a los medios de convicción, a esos elementos o medios indiciarios, o sea, esos indicios que presentaron los agentes captores, ¿verdad? Y obviamente fueron puestos a la vista como evidencia material en esta audiencia que para el efecto se celebró. Entonces, hay indicios y tomemos en consideración y en cuenta lo siguiente. Para una primera declaración, basta con que hayan indicios para que exista la posibilidad de que los capturados o las personas aprehendidas pudieran haber cometido el delito. Aquí no estamos tomando en consideración que ellos hayan sido los autores o los coautores o cómplices e inductores contenidos en el artículo 35 y 36 del Código Penal, ¿verdad?, de la comisión del delito. No, que exista nada más la probabilidad de haber cometido el delito es suficiente para que se dicte un auto de formal procesamiento por los delitos acaecidos. ¿Cómo debemos nosotros desarrollar esa defensa? Bueno, en primer lugar, el abogado defensor debe analizar y debe verificar lo que para el efecto establece el Código Procesal Penal en su artículo 82, que establece ese desarrollo de la audiencia de primera declaración. No solamente el abogado defensor, sino también el Ministerio Público, si hay querellantes adhesivos, si hay actores civiles o en su defecto también el juez contralor del proceso, el juez que va a escuchar a los sujetos procesales. Y aquí hay del inciso 1 al inciso 6 y establece que cómo se inicia una audiencia de primera declaración. Establece lo siguiente: el juez considerará intime los hechos al sindicado con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que les vengo diciendo, y su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Esto ya lo analizamos y solo ustedes, ahí sí, como les repito, pues algo borroso, pero tuvieron la idea del modo, tiempo y lugar en cuanto a lo que manifestaron los agentes captores cuando detuvieron en flagrancia a las personas. Ya el fiscal ya se hace la idea y de forma objetiva pues solicita el delito de usurpación agravada por lo que sucedió. Luego dice, si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. En este caso eran 16 sindicados. Aquí el juez les pregunta si ellos quieren declararse un derecho constitucional que tiene cada uno de los sindicados. Y en ese orden de ideas, si alguien dice que sí, entonces todos los demás sindicados deben salir de la sala para que él libremente declare sin que escuchen las demás personas. Sin embargo, si en este caso ellos dicen, no quiero declarar, esto no debe afectarles. No puede ser usado en contra de ellos porque es un derecho que ellos tienen constitucionalmente. Entonces, si ellos quieren declarar para que la tesis o para que ellos demuestren de alguna manera que no cometieron el delito, pueden hacerlo. Pero si ellos no lo quieren hacer, tienen la libertad de decir, no quiero declarar. Es
es una libertad de declarar. Eso lo establece el inciso segundo. Luego de ello, el inciso tercero establece, después de declarar, si es que declara, el sindicado puede ser sometido a interrogatorio legal del fiscal y el defensor. ¿Qué pasa si una de las personas de las 16 dijo, sí, yo voy a declarar? Entonces, cuando él manifieste en modo, tiempo, lugar, mire, yo estaba en el lugar, pero yo no participé, yo solo iba pasando, fíjese que, etcétera, 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 que él diga lo que él considere, entonces, la parte que lo propone, ¿verdad? Si es el abogado defensor y él pide declarar, entonces puede realizarle preguntas. A esto se le denomina interrogatorio. Así, perdón, el sentido común. A esto se le denomina artículo 82 del Código Procesal Penal. Bien, entonces, ese interrogatorio que realiza el abogado defensor es para darle una idea más amplia al ente contralor, que es el juez o la juez, para que escuche lo que él dice, ¿verdad? Entonces, preguntas que pueden ser para ayuda dentro de la tesis del defensor para, a la hora de argumentar, pues, emitir esos puntos de vista. Por ejemplo, preguntas pueden ser, diga usted, y esta es otra de las situaciones que las preguntas que se realizan, el sindicado debe estar dirigiendo todo hacia el juez o la juez. Entonces, un ejemplo es, ¿podría usted, señor René Filadelfo Carías, mencionarle al señor juez qué estaba realizando o de dónde venía usted el día que sucedieron los hechos? Bueno, usted se puede decir, mire, yo venía de mi trabajo, casualmente yo vivo por ahí, iba pasando, ¿verdad? Y a mí me capturaron porque iba pasando en el momento que hubo ese problema. Preguntas así, son ejemplos, tesis para defender, ¿verdad? Sin embargo, pues para decir que iba pasando por ahí, que venía a trabajar, se puede presentar una constancia de trabajo, que él trabajaba de cierta hora a cierta hora. Esas son situaciones que pueden ayudar para una defensa, ¿verdad? Ahora bien, se da que le dan, bueno, ahorita en un momentito, Gabriel, le doy la palabra. Ahora, el Ministerio Público, o en este caso, el abogado director del querellante adhesivo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, cuando le den la palabra se da el contrainterrogatorio. Ellos dan ese contrainterrogatorio porque no es propuesto por ellos, sino que ellos van a preguntarle al sindicado, obviamente preguntas, para tratar de encuadrar los delitos y que él, por qué estaba en ese lugar, y obviamente si hay algunos medios que incriminan a la persona, como una de las personas que estaba con alguna piocha, que estaba con algún machete, que estaba con algún objeto que se considera de construcción, que de agricultura, pero que es idóneo como arma para terminar de derribar ese muro perimetral. Entonces, ahí se da ese contrainterrogatorio. Esas son las tesis que se dan dentro del desarrollo de esa audiencia de primera declaración. Inciso cuarto, previo a iniciar platicar con el inciso cuarto del desarrollo de esa audiencia de primera declaración, Gabriel, lo escucho. Sí, una pregunta. Digamos, de estas 16 personas, si yo estuviera, digamos, en un supuesto, yo estuviera involucrado ahí, y digamos, todos son sindicados por el mismo delito, ¿verdad? Digamos, yo quiero, digamos, proponer mi abogado defensor, ¿lo puedo hacer y delegarme, digamos, o tener una audiencia aparte, o tengo que estar presente en todo el proceso con los otros 15 sindicados, digamos, o yo puedo apartarme y ser juzgado por aparte, o sea, tener una audiencia en tiempo diferente, o tiene que ser en la misma audiencia todos? Interesante pregunta, Gabriel. Bien, vean, en este caso, cuando se detiene a unas personas en flagrancia por un hecho delictivo o más de un hecho delictivo, o por la posible comisión en este caso, cuando una primera declaración es la posibilidad de poder haber cometido el delito, es a nivel de las personas que detienen. En este caso no puede escuchar a especialmente una persona por tener un abogado particular, y las demás personas que las escuchen de manera en otro momento, o bien a través de otra audiencia. No, acá la audiencia es común para todos, salvo
que por cuestiones de tiempo, por cuestiones de otro compromiso del juzgado, pues se vaya a diferir la audiencia para otro día. Y entonces ahí pues ya puede declarar la persona que usted en este caso representaría. Gabriel, en este caso usted le dice, bueno, no va a declarar ahorita y va a esperar declarar después, o que lo escuchen a usted de manera personalizada, salvo que se difiera esa audiencia. Caso contrario, es común a todos por ese mismo derecho de igualdad. No podemos sacar del proceso para que de manera especializada escuchemos solamente a una y a las otras 15 en otra audiencia. Es imposible. No, aquí es común el proceso para todos. Dígame, Cintia. Licenciado, mire, siempre con lo mismo. Ahora me surge la duda. Por ejemplo, bueno, no sé si es posible que cada persona tenga su propio abogado, o digamos aquí cómo trabajarían, ¿serían 15 abogados o sería solo un abogado que trabaje con el grupo de personas en su defensa? ¿Cómo se trabajaría ahí? Fíjese que si no estoy mal, en este caso, creo que fueron, déjenme analizar, fueron 6 abogados. Fueron 6 abogados los que representaron a las 16 personas. Había un abogado de la defensa pública, porque hubo, creo que 2 o 3 sindicados de los 16 que quizá no tenían pago de honorarios a abogado particular. Entonces sabemos perfectamente que el Estado pues les puede dar o puede ofrecer, se sabe que para eso está la defensa pública penal, para que de forma gratuita asistan a las personas que no pueden contratar los servicios de un abogado particular. Y específicamente sí fueron 3. Luego hubo un abogado que representó aproximadamente a 6, si no se mal, 6 o 7 personas. Y de ahí se deriva de las demás, que uno tenía 2, otro tenía solamente 1, ¿verdad? Y así se llevó a cabo la audiencia. Inclusive, ¿puede una persona representar un abogado defensor a todos? Yo diría que sí los puede representar, ¿verdad? O bien pueden los 16 sindicados contratar cada uno a su abogado de confianza. También lo pueden realizar. Y para esto es importante, de esto se trata el curso de Derecho Procesal Penal 2. ¿Por qué? Porque el artículo, yo creo, si no tenemos a la mano el Código Procesal Penal. Bien, ahí establece desde el artículo 92 el derecho a elegir abogado, elegir defensor, y ahí establece que el sindicato tiene derecho a elegir un abogado defensor de su confianza. Pero también establece que si no lo hiciere, aquí dice el tribunal, o sea, pues el juzgado, ante quien esté, ante el ente contralor que esté, designará, si no tiene, pues le designará uno de confianza, ¿verdad? Para que lo represente, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que las personas que son detenidas necesitan de la representación del trabajo, del mejor trabajo del mundo, que es el que tenemos cada uno de nosotros, tanto ustedes como nosotros? ¿Por qué creen ustedes que deben ser representados? ¿Qué opinan? Ya se va el tiempo, pero vamos, ahí vamos. Dígame, Rina. Buenas tardes, licenciado y compañeros. En este caso, pues yo considero que todas las personas, en este caso que van a enfrentar un proceso, deben ser representadas por un abogado, precisamente para asegurarse sus garantías y para que se observe pues el respeto a sus derechos. Interesantísimo. Muy bien, muchas gracias. El excelente punto de vista. Muy bien, sí, efectivamente, porque es un derecho que les asiste y es una garantía tanto constitucional como procesal. Sin embargo, también quiero manifestarles, si nos retrotraemos al derecho romano, si nos retrotraemos a... sí, tiene que ser citado, oído, vencido, muy bien, excelente. Si nos retrotraemos a ello, pues mucho del derecho romano actualmente se utiliza en lo que es el tema de los sistemas, tanto inquisitivo como acusatorio, y algunas situaciones de esas pues se están dando y se analizan dentro de las situaciones que se dan en las audiencias. De hecho, pues si vemos una película de los romanos, mencionan
por ejemplo, existe relación en cuanto a que en ese caso la forma de gobernar a través de su emperador, a través de etcétera, etcétera, ellos ya tenían esas famosas audiencias, tanto privadas como públicas, etcétera, etcétera. Entonces, veniendo de ahí, ellos consideraban que una persona que perdía sus derechos, ¿verdad? Al ser detenido, pierden ciertos derechos. O sea, esos derechos son suspendidos y por eso es que necesitan que lo represente un abogado defensor. ¿Para qué? Para que no se le vulneren esos derechos. Y tácitamente saben cómo ellos consideraban a las personas detenidas, y también, si nos ponemos a analizar, es similar, como una persona enferma, una persona que necesita del apoyo de alguien, o como otro ejemplo, una persona, perdónenme lo tosco, pero así es, que deja de ser persona para ser cosa. ¿Por qué cosa? Porque pierde ciertos derechos él mismo y necesita que sea representado por un abogado. Y entonces, por eso es que necesita, y es obligatorio, eso lo establece el artículo también 93, actitud solamente los abogados colegiados activos podrán ser defensores, ¿verdad? Y eso lo establece el 93 del Código Procesal Penal. Entonces, por ello es que, lamentablemente, se considera una persona, y si nos ponemos a analizar, y son recluidos en un centro preventivo de prisión, imaginémonos el centro preventivo de la zona 8, de la zona 18 establece que es un centro preventivo de rehabilitación social. Entonces, ¿por qué rehabilitación? Porque se considera que todos los que son detenidos se consideran enfermos. Así que esto no lo digo yo, esto lo dice la historia, esto viene a través del derecho romano. Muy bien, ahora bien, continuando, en cuanto al defensor común, en cuanto al artículo 95, establece que la defensa de varios imputados en un mismo procedimiento por un defensor común es un principio inadmisible. El tribunal competente, según el periodo de procedimiento del Ministerio Público, podrá permitir la defensa común cuando manifiestamente no exista incompatibilidad. Ese es uno de los aspectos. Cuando se advierta la incompatibilidad, podrá ser corregida de oficio. Bueno, y el 96, número de defensores. El imputado no podrá ser defendido simultáneamente por más de 2 abogados durante los debates o en el mismo acto. Cuando intervengan 2 defensores o más, la modificación practicada a uno de ellos pasará respecto a ambos. Ojo con esto. Un abogado que tenga el suficiente soporte económico puede contratar los abogados que quiera. No hay limitante para ello. Sin embargo, a la hora de una audiencia, ya sea de primera declaración, como en este caso, o bien intermedia o una solicitud durante el desarrollo del proceso, pueden ir 10 o 15 abogados, pero solamente uno podrá tomar la palabra, los demás no. Ojo con esto. Puede tener varios abogados, pero en las audiencias solo se permitirá escuchar a un abogado, ¿verdad? Dígame, Carmen. Buenas tardes, licenciado. No sé si me quedó muy claro, pero por ejemplo, volviendo al artículo 95 que estábamos leyendo, en donde el tribunal permite la defensa común cuando pues es el mismo como hecho, podría decirse, de que se están acusando a todos los imputados. Eso significa que en este caso, por ejemplo, si ninguno de los imputados hubiera tenido los medios económicos para contratar a un abogado privado, si la defensa pública hubiera podido asignar un solo abogado para los 16, o siempre se hubiera asignado uno por cada uno, siendo 16 abogados. Ah, interesante pregunta, interesante. Mire, lamentablemente hay limitantes, ¿viste? Debería ser ideal que cada uno tuviera un abogado defensor, inclusive de la defensa pública penal. Pero yo tengo conocimiento que en Torre de Tribunales, un ejemplo, aquí en Torre de Tribunales de Zona 1, cerca de donde yo tengo mi oficina, nombran por turnos a los abogados que trabajan en la defensa pública penal. Y créanme que trabajan, creo que 2, o en su defecto 3, para cubrir las audiencias de los juzgados de paz penal y también de los juzgados de primera instancia penal de turno. Entonces, es prácticamente imposible que se dé de esta manera. Sería ideal porque cada abogado puede emitir su propia argumentación. Regularmente se está dando, inclusive también veamos el tema de personas que son detenidas, un ejemplo, por delitos actuales como la extorsión,
que detienen en allanamientos a 50, 60, en una ocasión 82 personas en un mismo día, pues nombran a un abogado, porque ellos no tenían abogado, no tenían para contratar un abogado defensor, y yo creo que el abogado de la defensa pública penal, uno, defendió, o bien representó, de manera técnica, representó a las 82 personas en ese momento. Entonces, sí, es cierta limitante. Sería lo ideal, pero no se puede dar porque son muy pocos abogados de la defensa pública penal. Bien, continuemos. Ya estamos sobre el tiempo. Si ustedes me permiten otro par de minutos, tratemos de terminar con lo que establece el artículo 82. ¿Están de acuerdo? Ok, gracias. Pues. Sigamos. Muy bien. El inciso cuarto establece del artículo 82, el juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten. Ojo con esto, para que demuestren y argumenten. Entonces ahí, tanto el abogado defensor como el abogado director del otro, de la otra parte de los sujetos procesales, o bien el fiscal, pueden proponer medios de convicción para descargar o para destruir la tesis acusatoria, ¿verdad? Entonces, se puede dar en una audiencia de primera declaración. Entonces, acá se puede demostrar a través de documentos, videos, fotogramas, inclusive testigos en esa audiencia de primera declaración. El inciso quinto establece, el juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Vean, al llegar al inciso cuarto se da algo importante y también medular en una primera declaración. El juez concede, a manera de resumen de lo que establece del inciso 1 al 4, el juez concede la palabra en primer lugar al ente investigador. Y el ente investigador dice, porque usted, Wilson, Marlene, o bien, no sé, cualquier nombre puede ser, o sea, de los indicados, porque usted y establece modo, tiempo y lugar de la comisión del delito, estaba en tal lugar, a tal hora, y fue capturado por los agentes captores en forma conjunta con todos los demás indicados. Y en este caso, como fue común a todos el delito de usurpación, lo que dice el abogado fue generalizar los hechos a los 16. Y ahí él solamente solicitó el delito de usurpación agravada. En el caso del abogado director de los querellantes, que eran del Sindicato de Finanzas Públicas, pues ya ahí pues se ligó a proceso a una de las personas que fue la que tiró la bomba, ¿verdad? También por el delito, adicionalmente por el delito contenido en el artículo 393, intimidad pública agravada. Entonces, al argumentar esto, como la primera parte, el fiscal y le dan la palabra también al abogado director, preguntan a las personas si quieren declarar, y en este caso, creo que una persona declaró. Posterior a ello, ingresaron nuevamente todas las personas y le vuelven a dar la palabra al Ministerio Público para que, después de intimar los hechos, solicite que se leen a proceso por el delito o los delitos X, y también al abogado director de los querellantes. Posteriormente de darle la palabra nuevamente, tanto al MP como a los querellantes, le dan la palabra a los abogados defensores, y es donde ellos utilizan el inciso 4 del artículo 82 para que ellos también demuestren con medios de descargo, medios de comisión de descargo, que su patrocinado o sus patrocinados no se encontraban o no con los medios de convicción, pues no procede solicitar ligarlos a proceso. Al final, al escuchar a los sujetos procesales con sus argumentos, tanto MP, abogado director de los querellantes, y después a la defensa, o sea, a los abogados defensores, el juez emite su resolución, y ahí es donde efectivamente los liga a proceso por los delitos que ya les dije. Posteriormente a eso ya se dan los incisos quinto y sexto, en el cual establece sobre la posibilidad de medidas de coerción, y ahí una de las compañeras me pregunta si efectivamente les dieron medidas sustitutivas, y para ello tienen que desvanecer dos peligros procesales: el peligro de fuga, contenido en el artículo 262, y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, contenido en el artículo 263, ambos del Código Procesal Penal. Y al desvanecer esos dos peligros procesales, entonces se pueden dictar medidas sustitutivas contenidas en el artículo 264, también del mismo Código Procesal Penal.
Y entonces, ya posterior a ello, se le vuelve a dar la palabra, como inciso sexto, al fiscal y al defensor, y que se pronuncien sobre el plazo de investigación. Y aquí nos retrotraemos. Si les dan medidas sustitutivas a los sindicados, el plazo puede ser, si quedan con medidas sustitutivas, con el beneficio de medidas sustitutivas, hasta 6 meses, pero si quedan privados de su libertad, no debe rebasar los 3 meses. Eso ya lo platicamos anteriormente. Esto es en cuanto al desarrollo de esa audiencia de primera declaración. Si ustedes gustan, el próximo día de clases, que es el martes, pues ya vamos a analizar aspectos en cuanto a que dentro del desarrollo de la investigación se puede dar el beneficio de medidas desjudicializadoras, que decía uno de los compañeros al inicio. Puede ser un criterio de oportunidad, si es que se pueden dar los parámetros, puede ser una suspensión condicional de la persecución penal, puede también ser un procedimiento específico de procedimiento abreviado o bien el de aceptación de cargos. Y todo esto lo vamos a ver detenidamente, compañeros, porque yo la intención que tengo es que ustedes tengan perfectamente claro cómo se desarrolla una primera declaración, cómo se da un desarrollo de la investigación, cómo se da también una audiencia intermedia. Y yo espero que nos dé tiempo para esta primera fase, para el examen de su primer parcial. Ya para el segundo parcial yo creo que ya tomaríamos en cuenta el tema del debate. Bien, compañeros, por la hora y todo, muchas gracias por su atención. Perdonen que me haya atrasado un poquito, pero si tienen alguna duda, yo me puedo quedar conectado y los compañeros que quieran salirse de la clase, pues damos por terminada la clase del día de hoy. Pase buena tarde, Lic. A la orden. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones. Mucho gusto. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Lic. A sus órdenes. Feliz tarde, Lic. Mucho gusto. Feliz tarde, Lic.